Si le pegas, deja de sonar. Sí, no, te garantizo que no. Es la típica. Bueno, largamos Abri entonces. Dale. Perfecto. Bueno, el tema del día que vamos a ver hoy es introducción a lo que es Continuous Integration, Continuous Deployment y Continuous Delivery. Y en cierta forma ver cómo introducimos lo que es el Integration Server Jenkins en la charla. Para que no sea tan aburrido, o por lo menos para que no sea aburrido para mí, me gustaría que antes de empezar, alguno que se anime, me mencione de qué forma comitean el código y cuál es el proceso que sigue hasta el build. Para ver, digamos, porque la primera slide, por lo general, lo que me gusta mostrar es la forma tradicional en que muchos proyectos o empresas eh, implementan el Developing Strategy. Que digo tradicional porque es más o menos como dicen los libros, ya en realidad se está dejando de implementar de esa forma. Pero bueno, como digo, para que no sea tan aburrido para mí es hablar tanto solo, me gustaría empezar con alguien que me mencione de forma breve cuál es el proceso que están siguiendo para ver cuán encaminados a lo que es Continuous Integration y las otras prácticas estamos, por así decirlo. Así que si alguno se anima de forma rápido, si no, voy a tener que usar la varita mágica y pasar a elegir a dedo. Yo en un proyecto que nos tocó, nos pidieron implementar Git Flow, es decir, Ajá, elegir una branch en strategy perfecto. para poder, digamos, permitir, digamos, que los usuarios, hay ciertos usuarios tengan acceso a Master y otros no. Entonces se usaba el branch de development como integración y Ujú. usábamos Jenkins, digamos, para, en función, digamos, de a qué branch se ha hecho el push o el commit, digamos, Bien. se activaba el Jenkins y hacía, supongamos que era un release branch, entonces, digamos, hacía el merge a master, o si Claro. era un develop branch, ejecutaba los tests, creaba una imagen y pusheaba los artefactos a un artifactory. Y te pregunto, ¿con qué periodicidad se hacían los commits y después eso se integraba y se buildeaba? Y nosotros teníamos en ese proyecto cerca de 400 deployments por semana. Pero Era, bueno, o sea, estaban bastante bien enfocados, digo, a lo que... Eso es lo que me refiero, sigamos en la próxima slide. Ya no es tanto la forma tradicional esto que estoy mostrando, ya la verdad está bastante en desuso, pocos proyectos están implementando esta forma, pero bueno, vale la pena ver un poco las malas prácticas. Eh, por arriba tenemos, por ejemplo, acá estamos viendo que tenemos los desarrolladores, tres o muchísimos más que participan de un proyecto, que van a hacer commits de forma periódica. Esa forma periódica por lo general era o puede ser en algunos proyectos de bastante tiempo, no sé, me toca una sprint y cada 15, cada un mes o más hago los commits y me toca una feature, por ahí estaban trabajando en la feature un tiempo largo, después comiteaban y después en este otro punto, no sé si se ve el puntero. Sí, el de la Carlos. compu. Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Y después en la etapa de lo que es integrar y buildear es donde aparecían o aparecen los dolores de cabeza. El problema es la parte de merge. Los merge son monstruosos. Tenemos que integrar features, tenemos que integrar bugs, eh, cambios cosméticos, etcétera. Y ahí es donde empiezan todos los dolores de cabeza. Multipliquemos estos 3 por 100 developers que estén comiteando. Si este, por ejemplo, estaba trabajando en una feature y este en un bug donde tocaba código que este modificó en la feature por un refactor o por lo que sea, o por una feature nueva de la cual este tenía dependencia, imaginemos que se ejecuta, se logra mergear todo el código con lo difícil que sería teniendo tantas personas habiendo comiteado después de un periodo de tiempo largo, y vemos que buildea, pasa la fase de testing, lo toma QA, pero no sé, hay un crash, null pointer exception.
Entonces ahí es donde ya tenemos que empezar a... Surgen los bugs, se notifica la parte de development y tenemos que hacer rollback, lo cual es la otra tarea bastante compleja en este tipo de escenarios. Sobre ese rollback identificamos que el commit, que, por ejemplo, que generó este null pointer exception, lo había tomado otro desarrollador como punto de partida cuando largó, hizo sus cambios, o sea, tiene dependencia. Entonces los escenarios ya se empiezan a complicar para resolver, porque no solo son merge grandes, son los rollbacks difíciles de generar, y todo eso deviene en, obviamente, releases muy esporádicos y que pone bastante mal humor al cliente. Entonces, un poco las desventajas, que es esto que mencionaba, es que hay muchísimos escenarios de conflicto entre el código de los desarrolladores. Los builds no son tan frecuentes. Esto más que una desventaja es una característica. Los builds son con una periodicidad bastante grande, entonces surge este conflicto que estamos mencionando. La tarea de integración es enorme. Hay una detección tardía de bugs porque implementamos muchas features, implementamos muchos bug fixings, pero cuando surge, primero tenemos que detectar cuál fue el commit que generó, por ejemplo, ese crash u otro bug. Entonces tenemos que hacer el rollback. Después que detectamos eso, que llevó su tiempo, pusimos aparte del equipo involucrado en esta tarea, entonces perdiendo tiempo en tratar de ver quién fue o cuál fue el commit que está generando esto. Si bien tenemos herramientas para poder hacer esta detección un poco más fácil, digamos, los tiempos de lograr analizar estos bugs son grandes, y lo que mencionamos que el cliente está sin entregas tangibles. Entonces se puede decir que la práctica de Continuous Integration viene para un poco mitigar estas desventajas y poder hacer la tarea de lo que es el build y la integración del código un poco más simple. Decimos que Continuous Integration es una práctica de desarrollo de software mediante el cual los desarrolladores van a integrar su código en un repositorio central de forma periódica, y luego de ese commit, por así decirlo, de los desarrolladores, se van a generar los builds y las pruebas automáticas correspondientes. Es una definición bastante genérica y abstracta, pero nos permite identificar bien el core, digamos, de lo que es Continuous Integration, y la clave de este concepto es la parte que dice de forma periódica. La forma periódica son periodos breves, con lo cual los desarrolladores van a estar comiteando. Esos periodos breves, porque uno por ahí dice, o sea, me pasa a mí también como desarrollador, que yo digo, bueno, pero estoy con una feature, ¿cómo hago a comitear de forma breve? O estoy en un bug, ¿cómo hago que eso es un bug que lo estimé para resolver en una sprint? ¿Cómo hago que eso salga frecuente? Bueno, la idea es comitear con la mayor frecuencia posible. Entonces, si tenemos un bug, no sé, un comment, hago un commit. Un refactor mínimo, ese refactor de una clase, hago commit. Eso no significa que se va a estar pusheando a producción, al menos en el escenario que tenemos hasta ahora. Arreglé una parte del bug general, bueno, hago commit. Esa es la idea a lo que tenemos que apuntar, que los commits sean periódicos, pero ese periodo de tiempo tiene que ser lo más acotado posible. Si vemos un poquito, teniendo en cuenta el diagrama anterior, nos encontramos ahora con este flujo que es similar. Tenemos los desarrolladores comiteando cada una cierta cantidad de tiempo a un repositorio central. Uno de los puntos claves en este flujo es esto que vemos que es Continuous Integration Server, ejemplo Jenkins, que o va a estar monitoreando los diferentes branches a ver si hay commits, o ya directamente hay hooks donde ni bien se hace un commit, se dispara este proceso de buildeo, testing automático, y acá esta parte de deploy le vamos a poner una pausa por ahora, no lo vamos a mencionar. Entonces de esta forma, cada vez que, y una notificación
de success o failure del build. Entonces, ¿qué ventaja le vemos a este esquema con respecto al anterior? La primera parte no cambia, tenemos gente comitiendo código a un repositorio central, eso se mantiene igual, cambia la periodicidad, pero la primera diferencia, por así decirlo, es, al ser tan frecuentes, ni bien se hace un commit y se ejecutan, por ejemplo, los unit tests y surge una falla o un bug, ahí nomás se notifica, se reporta que el estado del job, del pipeline de Jenkins, quedó en rojo, entonces hay que ir a resolverlo. Esto no quita, vamos a tener merge, vamos a tener que hacer merge cuando hagamos los pull requests, pero todo lo que sea rollbacks por un error, todo lo que sean cantidad de unit tests corridas por escenarios, todo va a ser más frecuente, y eso nos va a facilitar todo lo que es la tarea del building y la integración. Por eso es clave, como decíamos, la frecuencia con la que vamos a comitear y la frecuencia con la que se van a generar los builds y los testings. Si vamos un poco a leer los beneficios, es que vamos, bueno, lo que decía, encontrar y arreglar los errores con mayor rapidez, porque ni bien se hace un commit, se ejecuta el build, y ese build inmediatamente me va a decir si, bueno, inmediatamente, a veces un build puede demorar 1 o 2 horas, pero me va a decir si yo fallé o no. Entonces, de esa forma yo puedo hacer rollback, puedo identificar al responsable de manera rápida, que sería, bueno, el segundo punto, que es reducir los tiempos en validar el código. Vamos a poder publicar nuevas funcionalidades de la aplicación que estemos desarrollando de manera frecuente y, en consecuencia, mejorar la calidad del software. Los pasos, un poco que vemos en lo que es Continuous Integration, luego del commit, que es lo que dispara el Continuous Integration, es lo que corresponde a buildear la aplicación, a los unit tests, pero acá esto es bastante genérico. Hay otras particularidades, por ejemplo, que se pueden agregar, perdón. Por ejemplo, SonarQube, una tool, menciono, y con la misma podemos agregar análisis de código estático, lo cual también nos va a favorecer a sacar un código más limpio, con menores errores, y esa tool puede ser parte del proceso de Continuous Integration. Continuous Integration no solamente se limita a build y test, sino todo lo que pueda haber intermedio. Recién, bueno, no me acuerdo el nombre de uno de los chicos que estuvo hablando, mencionó algo de la branching strategy. Eso en lo que es Continuous Integration es muy importante, porque también nos va a permitir reducir lo que decíamos, por ejemplo, los conflictos de merge. Tenemos que tener en cuenta que estamos constantemente comiteando a un repositorio donde hay otras personas que empiezan a tener dependencias de nuestro código, y lo que justamente queremos es reducir esos riesgos de conflicto de merge a la mínima expresión. Entonces surge que tenemos que tener una cierta estrategia para branchear el máster, poder trabajar de forma tranquila y saber que comiteamos directamente a un máster o a otro branch que ya vamos a ver, y en el peor de los casos vamos a tener que hacer un rebase. Ese rebase va a ser minúsculo, digamos, no debería ser, si estamos comiteando y haciendo rebase frecuentemente, no deberíamos tener tantos conflictos, entonces nos va a facilitar un poco nuestra tarea diaria en lo que es el desarrollo. Entonces, proponemos branching strategies, hay miles, proponemos una genérica para que tengamos una idea y veamos cuál es la idea global de lo que es branching strategy. Entonces, por ejemplo, decimos que el desarrollador necesita iniciar una nueva feature. Tengo que trabajar una nueva feature en mi código. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es un branch off del master, donde obviamente va a tener el último código. Una vez que hago el branch off, voy a hacer todos los cambios necesarios en la feature, teniendo en cuenta esto que decíamos de ir comitiendo frecuentemente. Cuando finalizo el proceso, yo hago un commit. Ese commit dispara, por ejemplo,
un job de Jenkins que va a buildear y demás, ese commit va a generar que se mergeen mis cambios en el QA branch, o no. Muchos, por ejemplo, evitan tener un QA branch y lo que tienen es un Jenkins que genere el build y todo, y lo deploya en Artifactory y después QA lo puede validar de esa forma. Acá hay muchísimas variantes en cómo el equipo de QA puede validar esos cambios que estamos haciendo y para darle la approval, digamos el user acceptance. Entonces, supongamos que yo finalizo todos los cambios, lo mergeo en un QA branch. Ese QA branch genera un build en Jenkins, dispara un build, y se genera todo el testing correspondiente, manual, de paso también por el unit test, y queda como aprobado al menos esa feature. Entonces después, cuando ya está aprobado, se hace, por último, el pull request al trunk y al master, y se inicia un nuevo proceso de continuous integration, donde, veíamos, donde está un poco simplificado en este gráfico, pero estaríamos en este punto donde se va a generar el build, se van a correr de nuevo todo lo que es unit test, y ya va a quedar, por ejemplo, bueno, acá veíamos la parte de deploy, que ya la vamos a ver en un rato, pero podría, por ejemplo, ser que después de que está todo aprobado, se generaron los unit tests, está todo ok, se genere un entregable y se versiona y va a un Artifactory, y queda ahí para su posterior implementación. Eso, por ejemplo, podría ser una opción. Bueno, acá está un poco lo que estábamos hablando, donde el dev está trabajando en una feature, comitea a un branch de QA, QA lo aprueba, y por último se hace un pull request a producción disparando el proceso de continuous integration. Esto vale la pena mencionar porque antes de disparar continuous integration está un poco este proceso que nos facilita la tarea de los commits. Teniendo en cuenta que puede haber otras personas, por ejemplo, vamos a este otro diagrama, puede haber otras personas que estén trabajando en otra feature. Acá, por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en la feature A, y hay alguien que se puso a trabajar en una nueva feature B. Entonces los dos hacen un branch off del master, del trunk, y empiezan a trabajar. Suponiendo en este caso nosotros terminamos, y es exactamente el mismo flujo que mencionamos recién, entonces comiteamos a QA, se aprueba, se hace un pull request al master, pero este otro usuario, una vez que termina, antes de hacer el push a QA, va a tener que hacer un rebase. Hace el rebase, hace los merge necesarios en su base de código, y luego, cuando ya tiene todo integrado, ahí ya lo comitea a lo que es el branching de QA para que pase las pruebas respectivas, y después, como dijimos, un pull request a producción. Y ahí se dispara el proceso de continuous integration, donde se buildea, se ejecutan los unit tests, se ejecutan el static code analysis, el análisis de código estático, y bueno, ahí se puede comitear a un Artifactory o deploy, que ya lo vamos a ver. Lo que me interesa mencionar es esto, es justamente para pensar en que si tenemos que estar comiteando de forma periódica, periodos breves, y puede haber otra gente en el equipo trabajando en las mismas clases, por ejemplo, en el mismo code base, vamos a tener este escenario, y lo vamos a tener que tener en cuenta de hacer los rebase correspondientes para después al último no tener, y si vamos a estar haciendo commits frecuentes, de no tener que hacer merge interesantes. Lo cual no debería pasar, porque si estamos constantemente comiteando, constantemente se está actualizando el master y vamos a tener esos updates frecuentes. Y además los merge van a ser mínimos, porque van a ser porciones. Si tuvimos la buena costumbre de comitear de manera frecuente, el código que rebasemos va a ser muy poco y nos va a afectar, digamos, claramente muy poco. Lo próximo que vamos a ver es continuous. Este es continuous integration. Los dos pasos claves es los commits. Eso dispara el proceso de continuous integration, donde está, a modo, grosso modo, está el build y la parte de unit test,
y puede haber otros pasos en el medio, y después viene lo que conocemos y que lo complementa el Continuous Delivery. Pero bueno, antes de pasar al Continuous Delivery, quisiera preguntar si hay alguna duda, algo al respecto de esto, o si va quedando claro más o menos la idea de lo que es Continuous Integration. Sí, todo claro por mi parte. Buenísimo, bueno. Continuous Delivery no agrega mucho más, por lo general cuando hablamos de Continuous Integration, de hecho, si se fijan las siglas es CI/CD. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué diferencia entre Delivery y Deployment? Ahí empiezan las dudas. Por lo general, Continuous Delivery se lo ve de forma integrada junto con el Continuous Integration, digamos, y en la práctica es difícil separarlos. Pero bueno, si leemos un concepto general, decimos que es una práctica de desarrollo de software, igual que el Continuous Integration, que amplía la integración continua y que deploya, bueno, aquí se implementa que deploya todo lo que hemos buildeado, integrado y ejecutado unit test en un ambiente de pruebas. En dicha práctica se pueden ejecutar muchas pruebas en paralelo en este ambiente de pruebas, previo a lo que es producción, y después el paso, digamos, a producción es una decisión manual. Siempre hay una persona donde dice, bueno, se aprobó, corrieron los unit tests, corrieron todos los UAT, que serían los User Acceptance Test. Cuando ya se ejecutó todo bien, en el ambiente de staging, donde ahí tenemos diferentes patrones, por ejemplo, para deployar ya la producción, decimos, bueno, va a producción. Un poco para visualizar esto que le decía, donde yo, digamos, en lo personal, trato de no separar lo que es Continuous Integration del Delivery, por lo general es una práctica que van los dos de la mano, vemos en el Integration lo que decíamos, es el build de forma automática, se ejecutan los unit tests de forma automática, se deploya a staging, por eso elige que la parte del deploy lo pongamos en pausa, porque para muchos el Continuous Delivery empieza en esta parte, en el deploy a staging. Y para otros, el Continuous Delivery es la parte esta, deployar a producción de forma manual. Por eso, si lo vemos integrado lo que es CI y Continuous Delivery, tenemos en cuenta que hay un ambiente de staging donde vamos a deployar el build que acabamos de realizar y después de correr las User Acceptance Tests en este ambiente va a haber una persona encargada de decir, bueno, está todo ok, deployemos a producción. Y ahí se deploya de forma manual a producción, incluso teniendo en cuenta la cantidad de instancias que queremos. Por ejemplo, si estamos pensando en microservicios, veremos cuántas instancias del producto vamos a instanciar de cada servicio, por así decirlo, en la nube o donde estemos trabajando. Bueno, eso ya para toda la parte manual. Yo creo que hoy en día la mayoría de los proyectos, las empresas, van por este esquema porque lo que vamos a ver a continuación es el deployment. Es una práctica, por lo menos yo en los proyectos que estuve, muy difícil de implementar. No conozco ningún proyecto por ahí. Si alguno de ustedes que esté acá lo han puesto en práctica, estaría bueno conocer un poco la experiencia, cómo le fue. Pero siempre, después que corren los User Acceptance Test, siempre el deploy de producción, al menos lo que yo he visto, es manual y lo que conozco es la práctica más común. ¿Por qué? Si vamos a lo que es Continuous Deployment, vemos que es la misma práctica, lo único que se modifica que es el paso a producción es de forma automática. Entonces imagínense el riesgo, o mejor dicho, no el riesgo, porque el riesgo debería estar mitigado. Lo aceitado que deberíamos tener todo lo que son el deployment and staging, que pasen todas las User Acceptance Tests, no sé, todos los smoke tests, que se apruebe todo y que tengamos la seguridad de que se va a deployar a producción y no va a haber ningún problema. En la práctica, sinceramente yo no conozco proyectos donde se haya logrado un continuous deployment. Sin duda debe haber. Por ahí, si alguno ha tenido, estaría bueno, si en el grupo, de forma breve, alguno ha tenido la suerte de participar en un proyecto donde tengan esta práctica de continuous deployment, estaría bueno que nos comente.
pero no es algo fácil de implementar, ¿no? Bueno, Sí, sé nosotros hace poco en el equipo, yo trabajo en Naranja, sí, hace poco tenemos un DevOps que está metido justamente con las partes de los pipelines ajá, y lo que se implementó hace poco es como, bueno, nos manejamos como todo lo que venís nombrando vos, sí, y lo que hace ahora es que por cada branch de la feature que vos estás haciendo se levanta tu stack en Amazon como para que ajá. vos lo probés. Y una vez que se mergean, que te dan los approve, lo pasa a master, digamos, y bueno, y se borra la branch anterior. Y Bueno, nosotros tenemos en un ambiente de staging, estamos haciendo esa integración continua, digamos, la entrega continua, no en producción, como vos decís, eso es manual generalmente. claro, bueno, eso es lo que te digo, o sea, en lo que me están mencionando, lo que yo veo, bueno, podríamos decir que están haciendo un continuous delivery, donde deployan de forma automática staging, se corren todos los user acceptance tests de forma automática, pero la parte de producción Claro, eso sí es hicimos más. manual. O sea, Sí. yo diría que lo que están aplicando ustedes sería este esquema, que es lo más Ujú, común, digamos, de lo que se está aplicando. claro. Así que No, en bueno, producción no. claro, esa es la parte donde el deployment a producción sea automático, sin ninguna intervención ni decisión, digamos, manual, es cuando decimos que es un continuous deployment. Claro. Fíjense que ustedes Ok. siempre van a escuchar CI, CD. El CI es Continuous Integration, yo lo veo junto con el Continuous Delivery y el Deployment sería el CD. Eh, Así que bueno, hemos visto un poco, estamos yendo un poco rápido para que nos alcancen los tiempos, pero hemos visto un poco el concepto genérico de Continuous Integration, lo que es Continuous Delivery, y por último la parte automática, Continuous Deployment. Al menos el flujo y la idea de los beneficios que nos traen estos diferentes procesos. Como dijimos, este tema vamos a hablar de una introducción a lo que es CI/CD y vamos a ver, como veíamos en una de las primeras iteraciones, esta parte, Continuous Integration Server. Porque cada vez que se comitea, tanto sea porque está monitoreando o porque tiene un hook que le avisa, por ejemplo, a un Continuous Integration Server, se dispara esto de forma automática. Como ejemplo, porque es una herramienta bastante utilizada, digamos, actualmente Jenkins como Integration Server, tenemos muchísimos. Yo les muestro. Además, pensemos que esta es una herramienta mínima de lo que es un proceso enorme. Nos adelantamos un poco a las PPT. Yo les quiero... me aceleré. Les quiero mostrar la última PPT para que veamos el universo de herramientas que existen. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo? O sea, acá tenemos Jenkins. En la parte de Continuous Integration tenemos Jenkins. Ya vamos a ver un poquito el concepto de DevOps. Existen otros Integration Server, otras herramientas que se están utilizando bastante, por ejemplo, Circus AI, Travis, hay varios, pero bueno, una de las más utilizadas sin duda es Jenkins, y por eso vamos a ver una breve introducción, pero todos los conceptos de Jenkins, todo se puede tranquilamente implementar y es algo equivalente en las demás herramientas. Pero bueno, ven el mundo de tools, no es nada chico. Bueno, a modo general es una herramienta que nos facilita, como ya hemos visto, la integración continua, es lo que va a disparar la ejecución de build, test, unit test y demás. Es un integration server, valga la redundancia. Brevemente, para instalar es un WAR, si lo queremos desplegar como un servicio, si tenemos, no sé, estamos en un Linux, creamos un Jenkins Service, usamos el formato de lo que son los servicios en Linux, le damos el comando de ejecución y ya ahí nomás podemos hacer el inicio, esto va a prestar enable disable del servicio de Jenkins. Y si no, la forma más fácil, perdón, la forma más fácil, con un Docker container podríamos tranquilamente levantar. De hecho, si vamos a Docker Hub, ¿están viendo mi pantalla del Chrome?
Sí. Sí. Sí, se ve. Si vamos al Docker Hub, ya sabemos que hay una imagen oficial de Jenkins con todo lo que es el instructivo para levantarlo, compartiendo los puertos, levantando los volúmenes para mantener las configuraciones, cómo hacer el backup. Digamos, ya está bastante aceitado para poder correrlo con Docker. Muchas veces nos facilita bastante la tarea. Así que bueno, si lo quieren implementar, yo le diría que lo tengan en cuenta y lo prueben con levantarlo desde un container de Docker. Volviendo un poco a la slide, ya vimos la parte de la instalación, bien por arriba, pero lo más importante es saber que todo lo que armamos en Jenkins, hay varias formas de armar los jobs, pero decimos que el Continuous Integration pasa por pipelines. Esa es la idea, hablar de pipelines. Un pipeline me va a permitir definir el ciclo de vida de esto que veníamos hablando. Por ejemplo, lo que es sincronizar el código de lo que está en el master, poder buildearlo, poder correr los unit tests, poder hacer el deploy, ya sea un staging o si tenemos un continuous deployment a la parte de producción. Entonces, eso es lo que nos va a permitir en un pipeline, definir el ciclo de vida completo desde que se activa cuando cada developer ejecuta los diferentes commits. Otro concepto es el pipeline as a code. Vamos a escribir el pipeline de este ciclo de vida en formato de código. Cuando decimos código, decimos que utilizamos o mejor dicho, Jenkins utiliza el lenguaje de programación Groovy. Groovy es Apache Groovy, es un lenguaje de programación orientado a objetos. No tenemos que escribir clases, ni mucho menos, simplemente en la consola de Jenkins. Vamos a definir este ciclo de vida tiene como unas ciertas anotaciones para trabajar con Groovy. Y acá es donde vienen los dos conceptos, pipeline scripted y pipeline declarativo. Lo que es scripted ya un poco se está dejando de usar. Es bastante más versátil en realidad el scripted, pero también es mucho más complejo, nos permite hacer mucho más cosas y por lo general inicia de esta forma que estamos viendo. Ya vamos, para que quede un poco más claro, vamos a verlo en un ejemplo más real. Pero lo que son los pipelines scripted comienzan definiéndose dentro de un nodo y va definiendo los stages y dentro de cada stage las diferentes tareas. Mientras que el declarativo tiene un poco menos de componentes, pero es más fácil de implementar y de reconocer cuáles son las diferentes etapas por las cuales va a pasar el pipeline y se inicia justamente con lo que decimos, el tag pipeline, y ahí empiezan los diferentes tags, que ya vamos a ver los principales que se utilizan. Entonces yo diría siempre ver de trabajar con el declarativo, que por un lado es más fácil, es más acotado y nos permite definir bien el ciclo de vida por el cual pasa el Continuous Integration. Bueno, aquí hay un poquito más de información del pipeline declarativo. Dice, nos permite crear y editar mediante una estructura definida, eso es lo que decíamos, que nos va a ayudar a entender y predecir los pasos del pipeline por los que va a pasar. Cuando escribimos un pipeline, Jenkins por detrás lo almacena en un Jenkins file, se llama. Esto lo que nos permite es, cuando trabajamos con Jenkins, es implementar el pipeline directo desde la plataforma de Jenkins, escribir el pipeline, o Jenkins se puede conectar, por ejemplo, a GitHub, hacer un pull de un Jenkins files y ahí ejecutar los diferentes pasos de este pipeline. La ventaja de esto es que ese Jenkins file va a estar versionado, lo vamos a ir poder actualizando, tiene una serie de ventajas tenerlo versionado en un repositorio de código. Antes de verlo ya implementado, explicar un poco, me gustaría mostrarles las diferentes entidades o nodos con el cual podemos definir un pipeline. Entonces, como decíamos, los pipelines van a iniciar con esta palabra clave pipeline y las llaves,
ahí empieza todo lo que es la estructura del pipeline. Después tiene la keyword agent. El agente lo que nos permite definir es dónde va a correr, porque por ejemplo, si tenemos 100 developers, pero por algún motivo tenemos 3 servidores, y para no amontonar la gente en queue esperando que se armen los diferentes builds, podemos tener más de un nodo del Jenkins corriendo. Entonces podemos decir, bueno, este pipeline, correlo en X nodo o por lo general se usa el token any. Eso es lo que nos permite es, bueno, en cualquiera de los nodos que tenga Jenkins, vamos a poder correr este pipeline. Básicamente nos define dónde va a correr, dónde se va a ejecutar. Luego viene la parte de stages. Como recordemos, Continuous Integration tiene diferentes etapas. Entonces viene un bloque que se llama stages, que va a estar compuesto por stage individual, y cada stage va a tener tareas definidas, pasos definidos. Entonces, tenemos el bloque stages, que tiene una stage, y cada stage puede tener un bloque steps, que serían los pasos, donde finalmente, y lo más atómico, es step. Step es una tarea en particular. Entonces, por ejemplo, podemos tener dentro de stages una stage de buildeo. Ese stage de buildeo va a tener varios steps. Se me ocurre, por ejemplo, sincronizar mi repositorio. Después va a tener un segundo step que ya sea buildear. Y va a tener un tercer step que sea, por ejemplo, limpiar el out del build, digamos. Entonces, dentro de un stage tenemos 3 steps. Para verlo, porque siempre es mejor verlo de forma práctica más que en la teoría, en WinRiver, en el proyecto de Onda, no hay nada confidencial acá, así que lo podemos ver tranquilamente, tenemos implementado diferentes pipelines. Déjenme loguearme. Tenemos diferentes pipelines con los que trabajamos. Antes que nada, bueno, Jenkins a modo genérico, más allá de instalarlo, también hay que hacerle bastantes configuraciones. No es la idea verlo acá porque acá vemos Jenkins más orientado a lo que es el Continuous Integration y el pipeline, pero para mencionarlo muy rápido y que no se vayan con una idea de cómo se termina de configurar, tiene acá dentro de la parte de administrar Jenkins, podemos configurar desde variables de entorno, por ejemplo, podemos configurar, hay que instalar también plugins, por ejemplo, las configuraciones de los servers de SonarQube, no sé, el GitHub, las conexiones a GitHub, o si tenemos que hacer deploys a Artifactory, configuramos todo lo que son el server que vamos a utilizar nuestro de Artifactory. Tiene muchísimas configuraciones y obviamente va a aplicar dependiendo a lo que necesitemos y a nuestra necesidad del proyecto. No es nada difícil, digamos, esto es bastante metódico en base a lo que estamos implementando, por eso lo vemos muy por encima. Podemos configurar todo lo que son credenciales. Por ejemplo, si hace un SSH a un servidor para bajar, no sé, cualquier cosa. Podemos configurar las credenciales de ese SSH acá. La seguridad de cada Jenkins, porque por ahí no queremos que cualquiera lo pueda correr. Si bien es cierto que se va a correr de forma automática, podemos disparar un pipeline de forma manual y va a haber ciertos roles que lo van a disparar. Eso lo vemos dentro de acá de la configuración global de la seguridad. Acá podemos instalar diferentes plugins. Por ejemplo, si queremos trabajar con GitHub, hay plugins para instalar con GitHub. Acá tenemos todos los plugins con los que podemos trabajar. En fin, bueno, hay un mundo de configuraciones. No todos lo vamos a utilizar, siempre nos vamos a acotar a lo que decimos. Podemos administrar los nodos, que es recién lo que les mencionaba yo. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 nodos funcionando, el principal y 2 nodos alternativos, donde nos libera un poco la capacidad de building y podemos buildear en diferentes máquinas.
Pero bueno, lo importante es que vayamos a ver lo que es el pipeline. En este caso tenemos un pipeline que es lo que decíamos que toma de un branching de QA, toma el código, buildea y deploya en un ambiente de staging. En realidad no está deployando ahí. La verdad que les mentí un poco. No deploya, pero sí comitea Artifactory lo que termina y después el QA lo baja de Artifactory y lo prueba en su ambiente. Veamos rápidamente la estructura del pipeline para que veamos un poco estos nodos que íbamos viendo. Entonces vemos que tenemos el pipeline que mencionábamos, tenemos después el bloque del agente. En este caso no le pusimos any, sino que le decimos, bueno, corre en el main node o en el nodo de prueba. Esto es el que alguien debe estar queriendo hacer una prueba, entonces por eso le agrego eso. Entonces esto no va a correr en cualquier nodo, va a correr en alguno de estos dos. Siguiente tenemos el bloque de parámetros, porque muchas veces necesitamos ciertos parámetros de entrada para correr, por ejemplo, no sé, la versión de JDK, o el tipo de build, por ejemplo, acá. Podemos hacer un user debug o un user, dependiendo del proyecto. Las variantes del build, esto es específico del proyecto, ¿no? Esto es para mostrarle que se pueden definir parámetros de entrada. Y muchos de estos parámetros van a tener default values, porque si se ejecuta de forma automática, no va a haber nadie que ingrese esos parámetros de forma manual. Entonces toman default values por defecto. Estos parámetros son equivalentes a los que ya la plataforma nos permite ver acá. Entonces tenemos build type, build variant. Entonces es un parámetro, por ejemplo, de la acción. Nos muestra un drop down y elegimos. Volvemos al pipeline. Entonces decimos que teníamos el agente, tenemos ciertos parámetros que va a tomar el pipeline. Y después va a pasar por lo que vimos, stages. Va a pasar este pipeline por diferentes etapas, en la cual, por ejemplo, cada uno le pone los nombres representativos al proyecto. Esta hicimos una etapa repository sync, va a syncear el código que tiene en este momento el Jenkins. Entonces, dentro de esta etapa de stage va a tener pasos, steps. En este steps define dos pasos. Script, donde define, entiendo que esto define unas variables de entorno, no estoy seguro, y va, como segundo paso, a ejecutar un bash. Este bash, por ejemplo, le dice, bueno, limpia todo y synceate. Después tenemos una segunda etapa, que es aplicar parches. Muchas veces la gente de QA dice, bueno, yo necesito el código de base de master, pero tengo que aplicarle este parche para ver cómo funciona, bueno, para dar un acceptance previo a salir a producción, para probar el parche sería. Y tenemos lo mismo, la parte de steps, y acá tiene un solo paso, que es un bash. Acá vemos que es un bash grande y este. Y así tenemos diferentes. Acá, por ejemplo, está el stage que les decía yo. Le pone build image. Acá usted le pueden poner build o le pueden poner, no sé, create image. Esto es independiente. Entonces, dentro de la parte de este stage, dice, bueno, voy a usar, pone otra palabra clave. Está muy bien documentado en Jenkins, en lo que son el pipeline declarativo, estas palabras claves. Entonces digo, bueno, tools. Digo, la JDK que voy a utilizar en este proyecto es la 7. Entonces ya saben que tienen que utilizar la JDK 7 para buildear esto. Entonces después, como dijimos, tenemos el bloque de pasos, steps, donde tiene un bash y que ejecuta, acá vemos, el build correspondiente. Y por último, yo dije, bueno, que hace un deploy, que no es cierto, hace algo similar. Por ejemplo, tenemos un state de push. Esto lo que hace, dice, bueno, yo voy a pushear, en este paso, yo voy a pushear a Artifactory la imagen, acá le dice que imagen, yo voy y la comitea, yo voy a pushear esta imagen. Entonces después el QA va a Artifactory, baja esa imagen y bueno, hace las correspondientes pruebas manuales, user acceptance test, etc. Y por último, dijimos, bueno, vamos a implementar un stage más que sea de limpiar.
Entonces ese stage tiene steps, dentro de esos steps dice, tengo un bash que dice, bueno, listo, remove, nada complicado. Remove out, todo lo que está en out, lo limpio. Para verlo de forma visual esto, por ejemplo, bueno, acá estamos viendo, esta es la forma tradicional de verlo, donde veíamos estos pasos que dijimos, estos stages, por los que pasa el pipeline. Repository sync, synkea, aplica los parches, buildea la imagen, pushea y limpia. Hay una tool que está bastante piola para la parte gráfica, que es Blue Ocean. Creo que eso lo trae por defecto Jenkins, si no hay que instalar un plugin, donde, si se apura, donde tenemos, bueno, acá nos dice quién lo lanzó, por ejemplo, vemos este que lo había lanzado yo, donde nos muestra de forma más, digamos, por así decirlo, mejor visiblemente, los diferentes pasos por lo que pasó. Acá, bueno, se ve que evitó este paso porque ahora había una condición, dice, bueno, y termina. Entonces acá vemos el ciclo de vida completo, lo que hacíamos. Hicimos un continuous, se puede decir un continuous de delivery porque hicimos un deploy a Artifactory, si bien no fue un ambiente de staging. Entonces tenemos todo lo que más o menos vinimos hablando durante la presentación. Quiero ver, estoy yendo medio rápido por los tiempos. Después si tenemos 5 minutos más, bueno, seguimos hablando un poco más. Algo importante, no sé por qué se deslovió. Algo bueno que podemos ver es, por ejemplo, si falló, digamos, este job, si falló, yo puedo decir que vuelve a reiniciar de una cierta etapa. Entonces, por ejemplo, si falló lo que es pushear Artifactory o el deploy a un stage, yo no tengo que volver a buildear todo de nuevo. Yo vengo acá y digo, bueno, acá se ve que falló al principio, por eso no me muestra más. Pero yo le puedo decir desde qué paso, desde qué etapa, vuelva a correr. Entonces eso también me facilita un poco la tarea de reiniciar en caso de error. ¿Cómo se crea un pipeline? Si bien acá vimos cómo se define un pipeline, es bastante simple. Vamos acá donde dice nueva tarea. Y acá ya te definen las diferentes opciones. Y acá está pipeline. Decimos test, y decimos créame un pipeline. Entonces ya me crea la definición general de un pipeline y acá al final vamos a ver esto que vimos en el ejemplo, que ya estaba definido. Vemos esta opción. Acá tenemos las dos opciones. Una, escribir el pipeline declarativo en esta consola, en este espacio de texto que nos dejan en este input text. O, si se acuerdan, yo le dije que se podía tomar desde GitHub un Jenkins Files. Entonces en este dropdown elegimos script from SSM. Y acá, por ejemplo, yo le puedo elegir, por ejemplo, desde Git, le doy todas las credenciales, desde qué repositorio y demás, el path donde se encuentra el Jenkins Files. Entonces, cada vez que se dispare por un commit el pipeline este, va a ir a buscar este Jenkins File a, por ejemplo, GitHub. En este caso no tengo ningún GitHub para que lo podamos ver, pero sí podemos ver un pipeline script de ejemplo. Entonces, por ahí es medio complicado. Uno dice, bueno, ¿cómo hago la parte del stage de Artifactory? ¿Cómo lo escribo? Y Jenkins tiene una herramienta bastante piola. A ver si la veo. Que nos facilita toda la tarea esta de escribir que nos facilita la tarea de escribir la sintaxis de un step. Recuerden que teníamos pipeline, teníamos stages. El stages tiene diferentes stages y cada stage tiene steps. Entonces, por ejemplo, decimos, en este step yo quiero conectarme a GitHub, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene acá, vemos, pipeline syntax. Está bastante piola porque esto nos permite predefinir los parámetros, por ejemplo, Git, creo que era este, no recuerdo bien. Entonces, por ejemplo, una URL, no sé. Bueno, cualquier cosa. Por ejemplo, decimos eso, decimos el branch,
y le decimos unas credenciales. Nos va a armar cualquier cosa. Acá valida un poco que estén bien los datos, pero supongamos que esto está bien. Y ponemos acá, generate pipeline script. Y nos genera un comando mínimo donde nosotros lo copiamos, volvemos a nuestra sintaxis del pipeline y decimos, por ejemplo, acá en steps, y pegamos eso. Entonces, seguramente este paso, cuando se ejecute y ejecute este step, se va a conectar a Git. Hay diferentes tareas, por ejemplo, creo que hay, a ver, se puede hacer pull, hay varias. Por ejemplo, un shell script, decimos, no sé, echo clase Jenkins. Permite poner más parámetros de forma avanzada y generate. Entonces ahí me generó el código. Entonces puedo agregar otro step más que seguramente se me borró porque no grabé. Efectivamente. Entonces pegamos nosotros, decimos, bueno, este paso va a ejecutar un bash y va a ejecutar este script. Esto en el script, va a ejecutar el bash. Y de esa forma nos ayuda este pipeline syntax a varios dolores de cabeza, por ejemplo Artifactory, que fue el que vimos recién. Cómo publicar un Maven build, cómo correr un Maven build, tiene un montón de opciones. Cómo hacer un upload de un cierto artefacto que hayamos buildeado. Docker pools para bajar una imagen de Docker. Tiene muchísimas opciones. Y si instalamos nuevos plugins en el Jenkins, vamos a tener más opciones acá, porque al Jenkins tener más plugins, más herramientas, esta parte se va completando con más opciones de lo que queremos integrar. Bueno, eso es un paneo rápido. Por ahí quería ver un poquito el concepto general de DevOps, pero preguntar antes me interesa si hay alguna duda o si se entiende la idea general de Jenkins, cómo trabaja con el pipeline. Sé que por ahí, bueno, esto hay que después sentarlo y verlo bien para entenderlo, pero quiero que quede la idea general de cómo es el pipeline as a code y que se define en etapas y cada etapa tiene pasos. Una vez que ya tenemos esa estructura, ya sabemos que esos pasos son simples de definir porque es lo que queremos hacer. No sé si han de pasar el siguiente PPT, que es breve. Si alguno tiene alguna consulta. ¿No? No, está todo bien. Por el Bueno, momento buenísimo. DevOps, si bien no es un tema de la presentación, quería incorporarlo para entender cómo se vincula DevOps, lo que es más que una práctica, para mí es una metodología DevOps. Entonces, tener en cuenta cómo DevOps se integra o se relaciona con lo que venimos viendo. Acá dice que DevOps es una práctica donde busca integrar todo lo que es el equipo de desarrollo con la gente de operaciones. Tengamos en cuenta que nosotros como desarrolladores, en algún momento hay que deployar, como vimos, eso de staging, y eso de staging después hay que deployarlo a producción. Entonces, de cierta forma, hay un contacto estrecho entre lo que es el equipo de operaciones y development, porque incluso operaciones va a ser el que va a estar monitoreando esa aplicación en diferentes ambientes y, por ejemplo, no sé, levantando más instancias del servicio ese por una cuestión de demanda en ciertos horarios. Entonces, es justamente esto, busca mejorar la colaboración, la productividad, automatizar la infraestructura, por ejemplo, levantar más instancias de un cierto servicio cuando se aumenta la demanda no sé, pensemos en lo que sería una aplicación de televisión por IP. Entonces necesitamos más nodos para que la gente se conecte, bueno, que se levanten más nodos de forma automática, eso va a estar dentro de la parte de operaciones. Y esto que le decía, continuamente la gente de operaciones midiendo la performance de las aplicaciones o, me gusta decir más, de los servicios, de los microservicios que estén deployados en el ambiente. Y hay diferentes etapas en lo que es, si acá lo vemos como un símbolo del infinito, porque esto está continuamente retroalimentándose
y no frena nunca esta integración entre la parte de lo que es desarrollos y la parte de operaciones. Entonces empieza con una etapa, podríamos decir que empieza. Arrancamos nosotros a verlo de una parte de un plan. Son todas aquellas tareas previas a que empecemos a escribir el código. Pensemos en lo que serían, no sé, las planning meeting, la definición de las user stories, todo comienza acá. Después está la parte, bueno, del desarrollo del código, la parte del build, del test, que es un poco lo que hicimos y vimos recién, que acá sería la parte que dijimos de Continuous Integration, donde se escribe el código, se comitea, eso se va a buildear, se va a testear. Si lo vemos un poco en esta imagen, sería acá, bueno, estaría el código, el build. Después la parte, bueno, acá lo separa un poco, está medio confuso, pero para mí esto sería todo junto, el build con el Continuous Integration. Y después de eso se va a hacer un deploy, que fue lo que dijimos, ya sea en un ambiente de staging, que lo hace con un Continuous Deployment o con el Continuous Delivery, o en un Continuous Deployment en un escenario que se deploye directamente a producción. Y acá entra la parte de operaciones, donde se va a estar monitoreando constantemente. Veamos el mundo también de aplicaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de operaciones, monitoreo, tenemos Nagios, Zabbix, Datadog, hay muchísimas herramientas. Toda esta parte de operaciones nos va a dar un feedback continuo a la parte del management, donde se va a retroalimentar de esto y va a haber ciertas definiciones sobre lo próximo a buildearse, y bueno, y como decimos, acá está el ciclo continuo de lo que sería el flujo de DevOps, integrando la parte de desarrollo con operaciones. Y la parte de integración continua, integración y continuous delivery, es siquiera esta pequeña partecita de la metodología de DevOps. Podremos extenderla acá con continuous deployment. No sé si fuimos muy rápido, la idea es verlo bastante genérico, tratar de entender, tratar de integrar en el Continuous Integration como Jenkins, el rol de Jenkins. Por ahí a veces decimos, sí, sé Jenkins, soy DevOps, y bueno, no, es un mundo. No sé si tenemos, bueno, ya nos pasamos por 3 minutos, pero estaría bueno si hay una pregunta, algo que quieran charlar, por ahí pueden surgir nuevos temas para implementar en nuevas charlas, estaría piola. O alguna experiencia, algo que hayan tenido, alguna duda de cómo lo están implementando. Hola, José. Sí. No sé quién me está Tengo hablando, una pero duda. figura vos sabés el chat de la gente que está hablando. Soy Nahuel, no sé si sale mi nombre ahí. Ah, ahí lo ves. Sí, Nahuel, ¿cómo andas? Bien. Decime. Bueno, yo no estoy muy metido en este tema, no tuve una experiencia previa así tan a fondo, Sí. pero tengo una duda con respecto a todas esas aplicaciones que están ahí. Sí. ¿Existe algún, cómo lo puedo decir? No sé si patrón, pero ¿existe algún Yo sé lo que querés decir. Vos decís, si usamos esquema de Jenkins, combinación? claro, si usamos Claro, Jenkins, sí. No existe, y esto va un poco por la experiencia de la gente que trabaja y las recomendaciones. De hecho, por ejemplo, ahora, creo que está Diego en la call, estamos en un producto de WinRiver, donde tenemos que decir, bueno, tenemos que hacer un monitoreo, ¿qué herramienta utilizamos? Y bueno, hicimos un análisis, bueno, estamos viendo Zabbix, estamos viendo Nagios, depende mucho del proyecto, depende mucho de donde lo quieras llevar y depende mucho de la experiencia de las personas. No hay una fórmula de si uso Git, no sé, trabajo con Docker y Jenkins, no. Bien, listo. Sí. Bueno, y la idea es, por ahí muchos somos del desarrollo y decimos, che, yo estoy ajeno a todo esto, y tenemos que entender eso, no estamos ajenos a la integración continua, no es un tema del DevOps, la integración continua, somos todos responsables y tenemos que saber nuestro rol en los commits frecuentes, en tener un poco esa responsabilidad y saber que eso de a la larga nos va a terminar facilitando toda la tarea del desarrollo, porque los rebases que tengamos que hacer, todo va a ser ínfimo y los deliverables van a ser mucho más frecuentes. No es magia, no es mucho laburo de integrar, pero bueno, se logra. Nosotros en lo que es el proyecto de Onda
tardamos, pero después lo terminamos con la experiencia, justamente con esta parte del continuous feedback, lo terminamos aceitando bastante y bueno, al día de hoy debería haber tunings que hacer, pero bueno, por lo menos está funcionando. Y como dije, de a poco ya pasa a ser esto la forma tradicional de trabajo. Ya lo que mencioné al principio ya no está casi en desuso, no conozco gente que esté todavía en la prehistoria esa, así que eso está bueno y bueno, esto de a poco va evolucionando. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, daríamos por concluido la presentación. No, todo bien. A mí me sirvió la charla más que nada para entender bien el tema de los pipelines, si bien sabía lo que hacían, pero estuvo bueno la explicación de los pasos y todo eso, lo que involucra un Me alegro, pipeline. Agustín. Sí, sí, estuvo muy bueno. La verdad que yo tenía una idea general, pero reforzarla, digamos, con esto. Y además ver un poco, pues yo estuve más que nada en el lado de GitLab, de los CICD, pero verlo por el lado de Jenkins estuvo, la verdad que muy bueno también. Genial, me alegro. Y bueno, cualquier cosa, yo soy José Fanzón, estoy en Incluit, sé que hay unos chicos acá de Simplix, pero me contactan ningún problema, si hay algo que quieran charlar más o alguna duda que surja después, con todo gusto me escriben y lo podemos charlar. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Sabri, Bueno, Buenísimo, gracias muchísimas a gracias. todos por sumarse y participar y gracias José a vos por no, sumarte por nada. a compartir el espacio. Muchas gracias, José. Bueno, que anden bien chicos. Me Chau, alegro que les haya chau. ido bien. Chau, chau. Gracias. bien. Chao, nos Chao. vemos.